Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. En este video voy a hablarte un poquito del historial de cambios respecto a lo que ha pasado a lo largo del tiempo en el tema de emisión de comprobantes fiscales. Sí quise como que nombrarlo o manejarlo como un tema de factura electrónica, de factura. ¿A qué me refiero? La realidad es que si tú eres empresario, tú eres contador, tú eres administrador o estás estudiando algún tema relacionado con esas carreras o incluso te interesa abrir tu propio negocio, tienes que entender este tema o te puede interesar porque implica el cómo le vamos a expedir una factura a nuestros clientes. No quise entrar todavía desde el principio al tema específico del CFDI 4.0, que es lo más nuevo. ¿Por qué? Porque no se tiene la noción de cómo se empezó con este tema de las facturas. Entonces, si hablamos un poquito de la evolución del tema de la facturación, tendríamos que entender que a lo largo del tiempo, o hace ya algunos años, antes del 2005, todavía existía una opción para emitir facturas a través de un impresor autorizado. ¿En qué consistía este escenario? Básicamente lo que pasaba es que tú ibas con una imprenta que tenía un permiso especial generado por el SAT, donde el SAT le otorgaba este permiso a la imprenta para que ella expidiera documentos de facturación a nombre de cada uno de los contribuyentes, para que ese documento fuera el documento oficial a través del cual la autoridad se enteraba de tus ingresos. Obviamente, en aquel entonces, la autoridad, el único medio que tenía para enterarse de cuánto vendías era porque tú le decías o tú le reportabas cuánto estabas facturando en tu pago provisional. Ese mecanismo se prestaba mucho para que las empresas reportaran lo que ellos literalmente querían. Es decir, podían no reportar nada, podían reportar la mitad, lo que ellos quisieran literalmente. Incluso se manejaba una práctica que cuando se hacía el cierre del ejercicio, el contador a veces nos daba el tip, decía, guarda por ahí 2 o 3 facturas por si acaso no facturaste algo o se requiere comprobar algún tema de ingreso, algún cliente te lo solicita, cosas por el estilo. Es decir, se podía jugar entre comillas con la información. Después de eso, más o menos por ahí del 2010 o 2011, empezó el tema del CFD. El CFD era un mecanismo que la autoridad había puesto a disposición de los grandes facturadores, por ejemplo Soriana, Walmart, todos ellos, donde ellos podían emitir un comprobante fiscal digital, así se denominaba. Yo en algún momento y más o menos en esas fechas me puse a hacer facturas de ese tipo por requerimiento de un cliente, que aquí lo saludamos. Este cliente requería facturarle a empresas grandes, por ejemplo, en ese caso era General Motors, y General Motors le exigía que fuera a través de un comprobante fiscal digital. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Para efectos de emitir un CFD se requería pedir una autorización específica o especial al SAT para que él me asignara a través de su página web cierta cantidad de folios digitales mismos que yo metía con un número de autorización dentro de mi sistema de factura, en nuestro caso, por ejemplo, AdminPack en aquel momento. Yo metía en mi sistema de AdminPack mi número de autorización y metía mi rango de folios del 1 al 1000, por ejemplo. Y ya simplemente lo que yo hacía es que le daba un formato bonito. Ese formato bonito, cuando a mí me tocó hacer factura por primera vez, les decía ya hace algunos 10 años o más, lo que yo hice es que compré una impresora láser, que en aquel entonces eran bastante caras, y la primera vez que hice un formato muy bonito en mi sistema, y lo imprimí en mi impresora láser. Y literalmente fui a presentarles mi bebé, es decir, a mis clientes y les dije, mira cliente, esta es la nueva factura, es una factura fiscal digital. Yo le pido autorización al SAT, el SAT me da mi autorización, aquí está abajo, mira aquí la imprimí, dice que me autorizó el folio 1 al 1000 y esta es mi nueva factura. Obviamente estaba color en aquel entonces, el color que siempre hemos manejado es el azul, así como lo pueden ver ahorita. Y en esa factura lo que pasaba es que yo expresaba lo que estaba facturando. El SAT en ese momento seguía sin saber exactamente cuántos ingresos yo tenía de forma anualizada o mensual para el pago provisional. Sin embargo, mínimo ya tiene un control de los folios que yo estaba requiriéndole. Algo también que fue gracioso en su momento es que algunos de los clientes que yo les fui a presentar la factura en su momento, después me hablaban y me decían, Roberto, ¿sabes qué? Ya te pagué la factura que me trajiste por el servicio que nos brindaste. Nada más te voy a pedir de favor si nos puedes traer el original. Yo le decía, ¿cómo que el original? Sí, es que ya ves que les pasaba que viniste y me trajiste una factura azulita muy bonita para que es como que el comprobante fiscal de la operación. Y la que mandaste, pues yo la imprimí, pues está en gris, o sea, en blanco y negro, lógicamente. Yo le decía, la realidad es que en el comprobante fiscal digital no hay una original. Es decir,
En el sistema se guarda el folio y la autorización, esa yo te les pido y no se la puedes pedir a nadie más. La original es el que te mandé por correo, que tiene su sellito digital, o el que te entrego yo en blanco y negro o a colores, si quieres, porque tengo impresora a colores, pero esa es la original, no es una especial que yo imprimo para ti simplemente. Entonces, muchos clientes batallaron para entender esto, incluso la misma marca en algún momento cuando empezamos a hacer eso, yo a la marca le expedía mi factura mensualmente de ciertos honorarios que le cobraba y me decía, ok, pero mándamela por paquetería. Y yo le decía, es que es innecesario porque el CFD me permite que te lo mande por internet. Ah, no, sí, pero es que las políticas es que me la mandes físicamente. Le digo, es que físicamente es un decir porque ya te la mandé por correo y tú la puedes imprimir. Todavía hacía cierto tiempo lo estuvieron manejando así hasta que ya pues, hablamos nuevamente y le dijimos, es que se me hace ilógico que me pidas una factura en papel siendo que ya estamos emigrando al tema digital y en tus propios software que yo uso para facturar se hace ese mecanismo de emisión de facturas. Es como que ya ellos entendieron y al final accedieron a que fuera digital. Yo creo que fuimos de los primeros, al menos a nivel micro o pequeña empresa, que hicimos el tema del uso de la factura en CFD, comprobante fiscal digital, cuando empezó ese tema a tener auge. El SAT en el periodo 2010 o 2011 más o menos, y les estoy hablando de fechas genéricas ahorita, digo, la realidad es que no es tan trascendente cuando empezó, simplemente entender un poco de la historia, sacó un mecanismo intermedio que se llamaba CBB. Lo que hacía es que semejante a los folios que yo le pedía de autorización para emitir mi comprobante fiscal digital, me decía, solicítame folios de un código de barras bidimensional. Ese imprímelo en tu factura y puedes mandar a imprimir muchas tú mismo o incluso en tu propia impresora. No es necesario que vayas con una impresora autorizada. Entonces, la tendencia en esa fecha era que desapareciera como tal la figura del impresor autorizado, porque la realidad es que ya no era necesario. En el tema del CBB yo podía imprimir mis propias facturas, en el tema del CFD yo no requería imprimirlas, simplemente las generaba a través del software. Entonces, se puede decir que en ese momento dejó de existir la figura del impresor autorizado. Posterior a eso, 2011 ahora sí, empezó el auge del comprobante fiscal digital por internet. El comprobante fiscal digital por internet tenía la peculiaridad de que, muy semejante al anterior, el comprobante fiscal digital, lo que tenía de especial es que el folio tenía que pedirle de uno por uno a la autoridad en línea. Obviamente, cuando esto se liberó, todos los contadores, los empresarios decíamos, el SAT está loco, ¿cómo va a pasar eso? Eso no puede suceder. Sin embargo, pasó. ¿Qué hizo la autoridad para poder ayudarnos o ayudarse a cumplir con ese nuevo requerimiento? Es que habilitó a terceras personas que se denominaron proveedores autorizados de certificación. Como su nombre lo indica, iban a ser terceras personas que iban a proveer la certificación de uno por uno de los folios que se tenían que timbrar, así se le denominaba el proceso, de las facturas que se iban a emitir. Entonces, en aquel entonces lo que pasó fue que se crearon alrededor de, al principio eran como 40 PACs, que así era el acrónimo que se le dio, Proveedor Autorizado de Certificación nuevamente. Cada uno de ellos lo que hizo fue hacer una gran inversión en tecnología para poder hacer la conexión tripartita. ¿Y a qué nos referimos con tripartita? Era del cliente que requería emitir la factura al PAC, el PAC, la conexión con el SAT, que la realidad es que esta conexión se podría decir que podía ser virtual, es decir, él podía tener la autorización de otorgarme el folio, pero siempre era tripartita en el sentido de que él entregaba una copia al SAT de los XMLs que me timbraba a mí. Y aquí tuve que meter una nueva palabra. Un comprobante fiscal digital por internet se compone de un nuevo documento que se denomina XML. El XML es el estándar de tecnología que se usa a nivel internacional para hacer documentos digitales y en este caso son por internet. Entonces, este XML, este CFDI, esta factura digital, como la quieran nombrar, ahora tenía un folio o un folio fiscal que muchos en su momento se conoció como UUID, era el identificador único del documento, que lo hacía único a nivel mundial respecto a que nunca podía ser repetido. Entonces, ese folio fiscal era lo que tenía el PAC, una copia por seguridad y aparte una copia el SAT. Entonces, el día de hoy hemos evolucionado a través de la factura impresa, factura en CFD, factura en CBB
y el CFDI. El CFDI como tal ha tenido ciertos cambios, estos los vamos a ver si gustan en otro video más a detalle, pero el día de hoy lo que está vigente es el CFDI 4.0. En el 4.0 algunas personas decían que lo manejaron así por el tema de la 4T, pero la realidad es que es el tema de la versión. Empezamos con la versión 1.0, 2.0, en su momento estuvo la 3.0 y luego 3.3. Cuando hay cambios pequeños, por ejemplo, de la 3.0 a la 3.3, decía la autoridad, no tiene caso que le demos un brinco de versión completa, es decir, a la 4, siendo que el cambio es pequeño y que se puede hacer dentro del mismo parámetro. Por eso se determinó que en el caso de la 4.0 se hiciera un cambio de número completo, entendiendo que el cambio iba a ser importante. Entonces, hoy usamos CFDI 4.0, es lo que quiero que todos entendamos y que a ti te quede claro. Y pues lógicamente en futuros videos lo que vamos a estar haciendo es tratando de desenvolver cómo se componen los CFDIs, porque hay diferentes tipos de CFDIs y cómo han venido evolucionando cada uno de ellos a través del tiempo. Obviamente espero que esta información te haya sido de utilidad. Si crees que a alguien más le puede servir, te invito a que se la compartas. En caso de que tengas alguna duda o comentario de lo que platiqué hoy en esta sesión, en este video, te pido que me lo dejes en los comentarios. Y si crees que cometí algún error o algo, también házmelo saber con el fin de mejorar. Un saludo, mi nombre es Roberto Valdés y nos vemos en el próximo video. Bye.